El nuevo tema que tenemos que abordar en la materia, el tema 3, está integrado por dos grandes conceptos o dos grandes ideas. La idea de justicia social y la idea de la ciudadanía. En esta unidad vamos a abordar qué es la justicia y qué tipo de justicia especial es esta justicia llamada la justicia social. Y además vamos a abordar qué son los ciudadanos, qué diferencia hay entre un habitante y un ciudadano, cómo alguien se puede convertir en ciudadano si no lo tiene, o sea, adquirir una nueva ciudadanía, y qué puede pasar con personas que no son ciudadanos de ningún lugar. Eso lo vamos a estudiar también, lo que se llaman los apátridas. Vamos primero con el tema de la justicia social. La justicia social es una forma de la justicia. En este gráfico nosotros vemos resumida esta mitad de la unidad, la mitad vinculada a la justicia social. La justicia es el hábito de darle a cada uno lo que le corresponde. Y la justicia, cuando se lleva al terreno de la economía, tiene dos dimensiones. Una dimensión tiene que ver con la protección de la propiedad privada, que estemos protegidos de aquello que tenemos. Y ese es el derecho a la propiedad. Dice la Constitución que está prohibida la confiscación. Confiscación es que el Estado a alguien directamente le quite algo que tiene sin pagarle por eso que le quita. Eso es la confiscación y está prohibido. Dice la Constitución, para que alguien pueda ser privado de la propiedad, eso se puede dar por sentencia fundada en ley. O sea, si una persona, por ejemplo, no paga las deudas, le pueden embargar y le pueden rematar la casa. O le pueden embargar y quitar parte del sueldo para que se pague la deuda. Eso sí, porque es a través de un juicio, de una sentencia fundada en ley. También se puede proceder al decomiso. El decomiso es cuando una persona usa algo para cometer un delito, se le quita la herramienta del delito. Por ejemplo, si una persona falsificaba dinero con una fotocopiadora a color y lo atrapan, le van a quitar la fotocopiadora a color. Y otro supuesto admitido por la Constitución, en donde se puede privar a una persona de su propiedad y no va en contra del derecho a la propiedad privada, es la expropiación. La expropiación la vamos a ver más detenidamente, pero sintéticamente es cuando el Estado necesita un bien que tiene un particular y se lo compra, se lo paga. Y el particular no puede negarse a entregárselo al Estado porque hay una razón de utilidad pública. Por ejemplo, hay que construir una ruta y, claro, pasa por un campo de una persona. Entonces, la parte del campo por donde pasa la ruta, el Estado se la tiene que pagar a la persona y la adquiere el Estado. Y la persona, el dueño del campo, no puede negarse porque la ruta hay que hacerlo. Esto tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. Ahora, otra óptica de la justicia no tiene que ver con protegerle a la persona lo que ya tiene, sino darle la oportunidad a las personas para que puedan ganar lo que necesitan. Y si todos mejoran, que estas personas también mejoren. A eso se le llama la justicia social. La justicia social es la justicia por la cual se le reconoce a cada uno la oportunidad, la posibilidad de ganarse, de obtener lo que necesita y de crecer como miembro de la comunidad. Si en la comunidad todos mejoran, que esta persona mejore también. A veces ocurre en las sociedades que hay algunas personas que no tienen la posibilidad de obtener lo que necesitan. O a veces ocurre en las sociedades que todos mejoran y hay una parte de la sociedad que no mejora, que se queda atrasada, que se queda mal. Todo eso va contra la justicia social. De la justicia social se desprenden algunos derechos que se llaman derechos sociales, que son derechos que no protegen lo que ya tenemos, como la propiedad privada, sino que nos da derecho a acceder, nos dan oportunidades para obtener, ¿qué? Educación, alimento, vivienda, trabajo, salud. El derecho a tener educación, el derecho a tener alimento, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener cobertura de salud, a que alguien lo curen. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que necesariamente uno no tenga que hacer nada para obtenerlo. Muchas veces sí, es razonable. ¿Mm? Tiene que haber oportunidad de empleo para las personas que pueden trabajar, para que trabajando puedan ganarse su alimento. ¿Mm? Y si no pueden trabajar porque tienen una discapacidad o incapacidad, no se pueden quedar sin la posibilidad de acceder al alimento o a la salud o a la educación porque no pueden trabajar. De eso se tratan los derechos sociales y la justicia social. Tener la oportunidad de obtener estos bienes, de acceder a estos bienes que uno no tiene. Vamos un poquito a explicar un poco más extenso estos temas.
Cuando hablamos de la justicia nos podemos referir a dos cosas. A la virtud de la justicia. Nosotros ya en el tema 1 habíamos hablado de las virtudes morales. Hábitos de obrar bien. La justicia es el hábito de darle a cada uno lo que le corresponde. Hábito es algo que uno hace permanentemente. Una persona que tiene la virtud de la justicia habitualmente, es decir, siempre, le da a cada uno lo que le corresponde. Esa es la virtud de la justicia. Pero también podemos hablar de un estado o situación de justicia, que es cuando las personas reciben lo que le corresponde. Y eso es justicia. Cuando hay un grupo, una comunidad, en donde las personas no reciben lo que les corresponde a ellas, se da una injusticia. Lo que es muy importante tener en cuenta que la justicia no consiste en que todos tengan lo mismo o reciban lo mismo, sino que cada uno tenga lo que le corresponde. Si el profesor da las calificaciones, no es justo que todos tengan la misma calificación. Sí es justo que dos alumnos que hicieron los mismos trabajos, las mismas evaluaciones y tuvieron el mismo desempeño, esos dos tengan lo mismo, sí, eso sí. Y que todos tengan una calificación. Y que todos tengan una calificación que tenga que ver con cómo trabajaron y cómo aprendieron. Pero no que todos tengan la misma nota. No es justo que todos tengan la misma cantidad de bienes si algunos han trabajado más u otros menos, algunos han producido más u otros menos. No es justo que todos tengan la misma calificación si algunos aprendieron más y otros aprendieron menos. Sí es justo que todos tengan la oportunidad de aprender, que todos tengan la oportunidad de obtener bienes y que todos puedan alcanzar lo que necesitan para vivir. Y que no haya diferencias sin justificación. La justicia social es una especie de justicia, es un tipo de justicia que consiste en que todos los que forman parte de un grupo tengan acceso a lo necesario para vivir. Puedan acceder a alimento, a vivienda, a vestido, a salud, a trabajo, porque es necesario para tener una vida digna. Y es necesario para que haya justicia social que cuando la comunidad mejora, también ellos mejoren, que ellos participen del crecimiento en la comunidad. A veces en la sociedad se dan injusticias sociales acumuladas, o sea, hay una injusticia que trae otra, que trae otra, que trae otra. Por ejemplo, tenemos un joven que nace en una familia muy pobre, ¿no? Y entonces asiste a una escuela que no es de muy buena calidad, porque los papás no pueden elegir una buena escuela para él, y a veces hay escuelas mejores que otras. Y entonces, además, este joven, como es muy pobre, tiene que salir a trabajar o a pedir para poder ayudar al sostenimiento de la familia. Entonces se da también una situación de injusticia, porque no tiene acceso a una buena educación y además no se puede dedicar a esa educación que recibe. Y entonces después le resulta difícil conseguir buenos trabajos porque tiene una mala educación. Y entonces trata de trabajar, busca trabajo, pero los trabajos que consigue son trabajos donde no le pagan muy bien. Porque tiene poca capacitación, porque además vive en un barrio feo, y los empleadores a veces se fijan dónde vive la persona y no lo quisieron tomar por donde él vivía, que es una zona muy pobre, y además trabajaba en negro, es decir, se aprovechaban los empleadores de que él tenía esta situación y entonces le pagan menos, no le pagan obra social, no le pagan jubilación. Como no hizo aportes porque el trabajo era malo, no tiene obra social, no tiene buena jubilación. Cuando se enfermó, tuvo que ir al hospital a hacer cola, o se tuvo que pagar los remedios porque no tenía una obra social que lo cubra. Todo eso va haciendo que vaya quedando afuera, digamos, de la participación de los beneficios, y eso es una injusticia social. Después, cuando esta persona envejezca, le va a resultar difícil jubilarse porque no va a tener aporte. Si recibe alguna jubilación va a ser muy baja porque él no aportó durante su vida, porque no consiguió buenos trabajos, y así se siguen acumulando las injusticias. Lógicamente, en algunos casos, les va bien, se esfuerzan mucho y después de mucho esfuerzo consiguen salir de esta situación y mejorar, pero les cuesta mucho más que las otras personas que han tenido una situación mejor. Esa es una situación de injusticia social, por ejemplo, lo que le pasa a esta persona. Otras situaciones de injusticia social también se dan cuando en una sociedad algunos acumulan casi todo y para los demás no queda apenas oportunidades de obtener lo necesario. Dijimos que la justicia no quería decir que todos tengan que tener igual, pero sí que todos tengan la oportunidad de obtener lo necesario. Si en una sociedad a algunos les sobra
mientras otros no pueden obtener ni lo necesario, entonces hay una injusticia social. O también hay una injusticia social cuando toda la sociedad mejora, cuando crece, cuando hay mayor producción, pero hay un grupo de personas que no les cambió en nada la vida, no tienen más oportunidades de trabajar, con los trabajos que hacen no ganan esas personas mejores sueldos, y entonces siguen viviendo en barrios donde, digamos, no tienen casa, no tienen vivienda, es todo muy precario, no tienen cloacas, no tienen agua potable. Si todos mejoran, todos tienen que tener la oportunidad de mejorar si mejora la sociedad. Y allí aparece esta idea de los derechos sociales, que son derechos que garantizan a todos los habitantes, por el hecho de ser habitantes, que puedan acceder a lo que necesitan para vivir. Techo, alimento, vestido, educación, salud. Todos tienen que poder acceder a esto. Lo cual no quiere decir que haya que dárselos sin que hagan nada a cambio, no. Pero tienen que tener la oportunidad, tienen que tener la posibilidad. Por ejemplo, el derecho al acceso al empleo, a un trabajo. A si se trabaja, a cobrar algo razonable. A tener una protección si te pasa algo. Si llegas anciano, tener una jubilación. Tener, si te quedaste sin trabajo, tener una protección hasta que conseguiste un buen trabajo y no quedarte sin nada, lo que se llama el seguro de desempleo. Tener acceso a una vivienda, a un lugar donde vivir, a la educación, a la salud, a la cultura también, poder acceder a escuchar un poco de música o poder mirar un cuadro, una escultura o practicar algún tipo de taller. Esto tiene que ver con la justicia social y los derechos sociales. En la otra cara de la justicia, en economía, habíamos hablado del derecho de propiedad. El derecho que cada uno tiene sobre los bienes que ya tiene, que consiguió y obtuvo. Y hay que respetárselos. Ahora, ¿hay que respetárselos hasta dónde? En esto hay tres visiones. Una visión se llama el individualismo liberal, que piensa que la propiedad es absoluta, que uno hace lo que quiere con lo que tiene. Entonces, si uno tiene un terreno en el medio del campo y quiere levantar una torre de 25 pisos, lo puede hacer. O si uno tiene un terreno en la ciudad y quiere poner ahí un criadero de chancho, lo tiene que poder hacer porque la propiedad es absoluta. Cada uno con sus bienes hace lo que quiere. Si uno compró 20.000 vacunas contra el coronavirus y no se las quiere poner a nadie, no se las pone a nadie, es suya, las deja en su heladera. Esa sería la idea de la propiedad que tiene el individualismo liberal. En el otro extremo, el colectivismo totalitario, por ejemplo, que tienen los países que han sido comunistas o los pocos que quedan comunistas, no permiten que la gente sea dueña de bienes, o solo mínimamente. Las empresas son del Estado, los campos son del Estado, los edificios son del Estado. Entonces no hay propiedad privada y las personas no tienen libertad de tener sus cosas. O si pueden tener sus cosas, son cosas pequeñitas, la ropa, cuestiones así, pero no negocios, empresas. Entre estas dos visiones tenemos la visión solidarista, que plantea que tiene que haber propiedad privada para que las personas sean libres, pero con la propiedad no se puede hacer lo que uno quiere. Tiene una función social, tiene un fin social que cumplir. Por ejemplo, si uno tiene un terreno en la ciudad, uno no puede hacer cualquier cosa con ese terreno. No puede poner una fábrica en el medio del centro porque perjudica a todos los vecinos. O si es una zona residencial, hay límites a la cantidad de pisos que se puede construir, porque si no queda muy feo. La Constitución Nacional en este sentido dice en su artículo 17 que la propiedad es inviolable. O sea, a nadie le pueden violar la propiedad. Quiere decir, a nadie se la pueden quitar ilegalmente. ¿Cuándo es legal quitar la propiedad? Por resolución judicial, o sea, una sentencia fundada en la ley. Por ejemplo, en un remate, una persona no pagó las deudas y le rematan algo que tiene, y así lo pierde. O, por ejemplo, una persona utiliza algo para cometer un delito y así lo pierde. Puede haber una persona, imagínense, que tiene permiso para tener armas, ¿no? Pero con esas armas roba y se la van a quitar el arma. Pero tenía permiso, sí, pero no para eso. Por supuesto que si no tenía permiso también se la quitan. Eso se llama decomiso. O por la expropiación. ¿Qué es esto de la expropiación? La expropiación aparece cuando una persona tiene un bien, un particular, pero el Estado lo necesita por una razón de utilidad pública.
se declara por ley que es de utilidad pública ese bien. Y el Estado le paga dinero, que se llama una indemnización, al particular, y el particular pierde esa propiedad y la recibe el Estado. ¿Mm? Puede ser habitualmente, esto pasa con los terrenos. Imagínense, por ejemplo, que hay que ensanchar una avenida y hay que comprar las casas que dan, porque hay que hacerla más ancha la avenida. Y si las personas no las quieren vender, no pueden impedir que se haga la avenida. Y la avenida no puede esquivar la casa de una persona. Entonces las personas están obligadas, se desprenden. Si no están de acuerdo con lo que le quieren pagar, pueden iniciar un juicio y demostrar que valía más. Eso sí, pero no pueden negarse a entregarle al Estado la propiedad. Fíjense, esto, por ejemplo, esto es una foto en China. Esta casa en el año 2012 la demolió Chino para hacer la ruta, porque los que vivían ahí no la querían entregar, el Estado la había expropiado y no la quería entregar, y bueno, tuvieron que ir a juicio, etcétera, hasta que un juez ordenó y se tuvieron que ir los ancianos. Como eran personas muy mayores, había resistencia a sacarlos por la fuerza, ¿no? Y finalmente un juez lo ordenó y los convencieron y se tuvieron que ir. Porque imagínense que no se puede hacer una ruta así, que alguien no quiere vender la propiedad que tiene. Por eso la expropiación tiene que ver con la importancia del bien común. El bien común, aquello que beneficia a todos los miembros de la comunidad, prevalece sobre el bien particular. A uno le puede interesar mucho, le puede tener mucho aprecio por un bien que tiene, pero si es necesario para la comunidad, para un bien para todos, hay que estar dispuestos a desprenderse, pero recibiendo una indemnización. Porque si no hubiera indemnización sería confiscación, y la confiscación no está permitida.